Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. Últimamente les he narrado varias historias reales ocurridas a militares de diferentes partes del mundo y en distintos periodos temporales, como por ejemplo en la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, entre muchos otros más. Pues hoy les contaré una historia dejada en un foro de Facebook dedicado a la vida militar y a compartir experiencias de soldados mexicanos cuando estaban en activo. Obviamente, cuando compartí el relato de los soldados en Guanajuato que se toparon con un grupo de supuestos reptilianos, hubo varios comentarios en dicho video que expresaban su escepticismo debido a algunas incoherencias en el relato a juicio de estas personas, claro está, así como la falta de nombres e identidades por parte de quien lo compartió, quien lo hizo de manera anónima. Lo impresionante del relato de hoy es que el exmilitar que lo compartió dio su nombre completo y algunos nombres de otros involucrados en la vivencia. Pero, como te digo siempre, tú tienes la última palabra sobre si crees en este relato o no. Antes de comenzar, te recuerdo que le des like a este video y te suscribas a mi canal. No olvides seguirme en Instagram, en TikTok y en mis demás redes. Si quieres comprar mi novela Demonios de Luna Llena en Amazon, el link está abajo en la descripción. Ahora sí, comencemos. En uno de los muchos grupos de Facebook de los que formo parte, me topé con esta historia y de inmediato supe que debía compartirla con todos ustedes. El exmarino mexicano Carlos Alberto Martínez, de actualmente 37 años de edad, formó parte del área de inteligencia naval del Estado mexicano durante 10 años. Este valiente hombre comparte la siguiente experiencia que, si bien no involucra el avistamiento directo de algún ser extraño como tal, es el desconocimiento y el misterio que involucra esta vivencia lo que resulta tan aterrador. Así que, mientras escuches esta historia supuestamente real, te pido que te pongas en los zapatos de este ex militar. ¿Cómo te sentirías y qué pasaría por tu cabeza si te ocurriera esto mismo que le pasó a él? Hace 7 años, en el año de 2014, la compañía de inteligencia naval a la que pertenecía nuestro amigo Carlos tuvo que acampar en un bosque bastante aislado, ubicado en la Sierra Negra del estado de Puebla. Carlos y sus compañeros militares ya se encontraban de regreso a la Ciudad de México por vía terrestre, pues se encontraban siguiéndole el paso a un grupo de delincuentes que habían desembarcado con mercancía ilegal en el puerto de Veracruz y ahora se dirigían precisamente a la ciudad capitalina a través de Puebla, y por ello los militares se encontraban ya en ese momento en Sierra Negra, en dicho estado. Cabe mencionar que el grupo al que pertenecía nuestro amigo Carlos constaba de 8 miembros, todos marinos, incluyéndolo a él. Los 8 iban armados de sobra para hacerle frente a esos delincuentes en caso de que se presentara algún enfrentamiento, lo cual era muy probable. Aunque qué tipo de armamento llevaban estos soldados resulta irrelevante para la historia, pues a quienes terminaría enfrentándose uno de ellos no se les podía hacer frente ni con el arma más sofisticada hecha por el hombre incluso al día de hoy. De hecho, lo que ocurriría más adelante en el relato ni siquiera puede llamarse enfrentamiento.
Hace poco te hablé del enigmático caso de la isla Friendship en Chile, en el que varios ciudadanos chilenos fueron contactados por un misterioso grupo de personas, entre comillas, a través de un radio en los años 80. Se ha llegado a la conclusión de que esos seres que hablaron en un perfecto español, aunque con un extraño acento, con los testigos, eran extraterrestres, que según ellos vivían en una tal isla Friendship cercana a Chile, aunque esta no aparece en los mapas y hasta la fecha sigue sin ser descubierta. Te contaba en ese episodio que uno de los seres le dijo a uno de los testigos en aquella ocasión que se encontraban buscando un dato que se encontraba en el código genético de los seres humanos y que ellos podrían arrebatarles ese dato a las personas sin que nosotros nos diéramos cuenta siquiera. Este análisis o estudio de nuestro cuerpo sería muy rápido e indoloro, según estas criaturas. El habitante de la isla Friendship afirmó que ni siquiera nos daríamos cuenta de que nos había sido tomado por la fuerza esta información, la cual estos seres necesitaban y que según ellos se encuentra dentro de nosotros, en nuestro código genético. Así de avanzada es la tecnología de estos seres, y eso que este relato de la isla Friendship ya tiene 40 años que ocurrió. Si nuestra tecnología ha avanzado a pasos agigantados en esos 40 años, ¿cuánto no habrá avanzado la de estos supuestos seres avanzados de otro lado? Pues la historia de Carlos podría confirmar esta afirmación. ¿Cuántos de nosotros habremos caído en las manos, o mejor dicho, en las garras de seres de otro lugar, ya sea de otro mundo o de otro universo, y ni siquiera lo sabemos? Eso es lo aterrador de esta historia. No esperes un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el episodio de hoy con seres extraños como en el pasado, sino algo más simple, pero millones de veces más aterrador. El almirante de la agrupación le ordenó a Carlos, una vez que estaban en Sierra Negra, que explorara las zonas cercanas del bosque en busca de huellas o de pistas que indicaran que estaban siguiendo el mismo camino que su objetivo. Carlos así lo hizo y en efecto se topó más adelante con la marca en el suelo de lo que parecía ser un vehículo muy pesado que había pasado por ahí, quizá una camioneta o un camión. Carlos realizó los procedimientos que debía hacer, marcando un perímetro y señalizando por dónde había pasado este vehículo terrestre en el que él deducía viajaban los enemigos. Cuando el marino ya se dirigía de regreso con el resto de sus compañeros, no había ni avanzado 10 metros desde la zona señalizada cuando escuchó ruidos extraños entre la maleza. Él los describió como gruñidos o gemidos, aunque no supo decir si eran de animal o de humano. Curiosamente, sonidos muy similares en descripción a los ruidos descritos por los soldados de Guanajuato y también por los samuráis que se enfrentaron a un reptiliano, con varios siglos de diferencia, ambos relatos, uno en México y otro en Japón. Para empeorar las cosas, justo esa zona del bosque que Carlos tenía que atravesar para regresar con sus compañeros era la más oscura de todo Sierra Negra. A pesar de que había luz solar todavía en el cielo, pues apenas iba a dar la 1 de la tarde, la maleza era tan espesa y los árboles tan altos que prácticamente no dejaba pasar la luz. Así que la espesa oscuridad del bosque, más los extraños ruidos que comenzaron a hacerse presentes de quién sabe dónde, empezaron a producir un miedo en Carlos que fue invadiendo su cuerpo de a poco, como si fuera un virus propagándose por todo su sistema. Obviamente, el militar no pensó en nada paranormal en primera instancia. De hecho, ese habría sido el último pensamiento y la última preocupación que le habría pasado por la cabeza en ese momento. Él creyó que el enemigo que perseguían lo estaba acechando, que el cazador se había convertido en presa y ahora que él se había alejado de sus compañeros, estaba completamente vulnerable para caer en poder de ese cártel que perseguían y quién sabe qué le iban a hacer al pobre militar.
Mientras todo esto pasaba por la cabeza de Carlos, escuchó otro ruido, uno que le resultó más familiar, pero de todos modos no terminó de tranquilizarlo. Algo o alguien de peso considerable se había arrojado al agua, sumergiéndose en ella. Carlos lo había escuchado claramente. Había un río muy cercano a la posición del marino, por lo que dedujo que, fuese quien fuese el que lo estaba observando desde la oscuridad, se encontraba ahí, en el río. Pistola en mano y listo para hacerle frente a su cazador, Carlos regresó sobre sus pasos hacia la zona que había perimetrado previamente, por donde había pasado el vehículo del cártel. Cuando Carlos llegó al río, creyó que se toparía con una emboscada de varios hombres armados, pero no fue así. No había absolutamente nada fuera de lugar. No había ni huellas de botas ni nada cerca del río. Lo único que le llamó la atención era que, en efecto, el agua del río se encontraba algo inquieta y produciendo esos aros que se forman en una superficie acuosa cuando alguien o algo se introduce en el agua. En efecto, el movimiento del agua le confirmó que alguien o algo se acababa de sumergir en el río segundos antes, lo que él había escuchado. Además, notó que los extraños gruñidos ya no se escuchaban. Era muy probable, entonces, que quien se había sumergido en el río fuera el mismo que producía aquellos sonidos. Un humano no podía ser, porque Carlos se quedó observando el agua varios minutos y aún así nadie salió a la superficie del río para tomar aire. Nuestro amigo entonces se tranquilizó un poco. Al menos no eran los criminales los que lo observaban entre los árboles. Lo más probable era que fuera un animal o algo así, por lo que el hombre decidió regresar con sus compañeros. Sin embargo, es aquí donde empiezan los hechos bizarros de esta vivencia. A continuación, le ocurrió algo a Carlos que jamás le había ocurrido ni había escuchado algo similar en los 15 años que llevaba como marino en ese entonces. El camino que se abría frente a él, el que él mismo había marcado con señalamientos minutos antes, parecía haberse duplicado. Según sus palabras, era como si alguien hubiera puesto un espejo frente al camino que tenía que recorrer, pero no era un espejismo, sino que ambos caminos eran completamente reales. Uno podría pensar que solo era una curiosidad y que eran dos caminos muy parecidos. Lo aterrador era que este segundo camino que había surgido de la nada, habían aparecido las mismas marcas y los mismos señalamientos que Carlos había dejado en el original. Se había duplicado, literalmente. Esto era algo que no tenía explicación. Algo que muchos llamarían una falla en la Matrix. ¿Qué carajos estaba pasando? ¿Era eso una ilusión o una alucinación? Si lo era una alucinación muy real, pues los señalamientos de plástico y las marcas que había dejado Carlos previamente eran claramente visibles y tangibles, y no era un espejismo, porque Carlos podía adentrarse en ambos caminos por igual. Ahora, la pregunta que lo aterraba era, ¿cuál de los dos caminos tomar? Porque uno de ellos era el real, por así decirlo, el que ya había recorrido minutos antes para llegar ahí, pero el otro, el que se había materializado justo frente al real, quién sabe a dónde lo llevaría. La cuestión era, ¿cuál era el verdadero camino y por ende el correcto, el que ya había recorrido minutos antes? Ambos eran absolutamente idénticos. Carlos decidió entonces tomar el camino de la derecha, después de mucho pensarlo. ¿Tomó el camino correcto? Eso nadie, ni siquiera el mismo Carlos, lo sabe. Lo que ocurrió una vez que se adentró en el camino no tiene explicación alguna y le costó a nuestro amigo ser catalogado dentro de los archivos clasificados del ejército mexicano como tal, poniendo en peligro su integridad y su vida misma, según él. Resulta que habrán pasado unos 5 minutos para Carlos, tras adentrarse en el camino,
cuando se percató de algo que por poco hace que pierda la cabeza en ese instante. En cuestión de un parpadeo, de repente, mientras Carlos caminaba, según él, de regreso con sus compañeros, oscureció y se hizo de noche. En cuestión de un segundo, estaba completamente oscuro. Por supuesto que nuestro amigo se asustó al ver esto y se confundió. ¿Cómo era posible? Carlos miró su reloj y ahí pudo constatar que no habían pasado 5 minutos como él creía, sino que habían pasado más de 2 días desde que se había adentrado en aquel camino desconocido. Carlos cuenta que eran las 10 para la 1 de la tarde de un martes de enero cuando se introdujo en este misterioso camino de Sierra Negra y ahora, según su reloj, pasaban de las 8 de la noche de un jueves. Carlos miró a su alrededor y además de que ya era de noche sin explicación, notó que no se encontraba en el camino que había tomado antes, sino que estaba en medio de la sierra, rodeado por árboles, rocas y troncos caídos. Esta vez el pánico lo invadió por completo, pues no se explicaba cómo había llegado hasta allá o siquiera dónde se encontraba. Estaba completa y absolutamente perdido. Afortunadamente para él, siguió caminando y eventualmente se reencontró con sus compañeros, quienes se encontraban 100 kilómetros al norte de su ubicación. Los mandos le preguntaron dónde había estado durante casi 3 días, pues incluso había desaparecido de los radares militares. Ya habían empezado a temer lo peor cuando esto pasó. Cuando Carlos, aún en estado de shock por la bizarra experiencia que le acababa de ocurrir, les contó a sus compañeros lo que había pasado, ninguno le creyó, por lo que al volver a la base naval fue interrogado de manera dura y severa por los superiores de la base. Y aquí no terminaba la historia de terror, sino que apenas estaba por abrírsele a nuestro amigo un panorama más grande y aterradoramente desolador sobre los extraños sucesos que ocurren en México y el interés que el gobierno parece tener en ocultarlos de la vista pública. Cuando los militares lo interrogaron en la base, Carlos les contó de nuevo exactamente lo que le había ocurrido, sin cambiar un solo punto o una coma, y sus superiores le revelaron que en la zona donde había sido encontrado por sus compañeros había grandes zonas de pasto quemadas y muchos árboles destrozados, partidos por la mitad como si fueran ramitas. Según el reporte clasificado del caso de Carlos, hecho por militares mexicanos al parecer, decía que el pasto y estos árboles habían sido quemados por un objeto volador no identificado. Aquí haré un pequeño paréntesis para clarificar algo que ya había dicho en muchas ocasiones. El término objeto volador no identificado, OVNI, aunque hoy en día es totalmente asociado con naves extraterrestres, en realidad puede ser atribuido a cualquier nave que no pueda ser identificada. Por ejemplo, podría ser una aeronave experimental de un gobierno extranjero que para nada luce como un avión o un helicóptero tradicional. En fin, cuenta Carlos que, de no ser por el testimonio de unos campesinos que estaban cerca de la zona en donde fue avistado, los superiores no habrían creído su relato y tal vez esto hubiera sido lo mejor para él en ese momento. Quizá los demás militares habrían pensado que se había fugado para ver a alguna chica en un pueblo cercano, lo cual ocurre con frecuencia entre los soldados de México, o que había desertado o que simplemente se había perdido en la sierra a pesar de su entrenamiento. En cualquiera de los 3 casos, Carlos habría sido sancionado y listo. No obstante, estos campesinos les dijeron a los militares que ellos habían visto un objeto volador enorme en el área donde fue hallado Carlos. Y de hecho, no era la primera vez que esto ocurría en el lugar. Esa zona precisa de Sierra Negra, cerca de Zopitlán, era conocida por los campesinos que llegaban a pasar por ahí porque era común ver luces extrañas en el cielo en ese sitio. Luces muy intensas que parecían estar vivas, pues parecían estrellas con voluntad propia, que se desplazaban por el cielo sobrevolando los cerros. Por si fuera poco, era común avistar animales muy extraños, como deformes,
en esa zona de la sierra, que parecían desaparecer de la nada si uno intentaba seguirlos, como si se desmaterializaran. Además, habían llegado a ver personas muy raras de lejos, las cuales tomaban agua de los cuerpos acuíferos cercanos, o plantas o rocas, y se los llevaban a quién sabe dónde. Los avistamientos de estas personas extrañas coincidían, según los campesinos, con los avistamientos de las luces en el cielo, la mayoría de las veces. Carlos Alberto Martínez cuenta que fue prácticamente torturado en su base para soltar cualquier información que pudiera estar ocultando referente a su experiencia en este sitio, porque él cree el ejército y el gobierno mexicano, y quizá de otros países de Latinoamérica también, conocen más sobre temas ocultos de lo que dicen en sus versiones oficiales. Los superiores de Carlos parecían tener cierto interés en si había llegado a ver a personas tomando rocas, minerales o cosas así durante su tiempo en Sierra Negra, pero Carlos solo les dijo lo que ya te he contado. No obstante, sí pudo haber, tiempo después, que hay muchísimos registros y archivos ultra secretos en el ejército mexicano que muy pocos han llegado a ver, y nuestro amigo Carlos corrió con la suerte de ser uno de esos pocos. Le tocó ver en qué estado hallaron varios cuerpos de militares y al único sobreviviente del ataque de unos seres que parecían ser híbridos de humano con lobo, en Chihuahua, al norte de México. Pero ya te contaré esa historia en otra ocasión. Si quieres que cuente esa otra vivencia la próxima semana, déjamelo saber en los comentarios. Pero finalicemos con la vivencia de Carlos. Te pedí que te pusieras en sus zapatos al inicio del episodio, ¿recuerdas? Él no peleó de frente con reptilianos ni con una nave desconocida, como el relato de la guerra de Corea que narré hace poco, pero de muchas maneras su vivencia fue mucho más aterradora, pues ni siquiera sabe qué fue lo que le pasó o dónde estuvo durante 2 días. Imagina que cierras los ojos por unos segundos y cuando los vuelves a abrir, te das cuenta de que han pasado ya varios días, no unos cuantos segundos como tú crees, y te encuentras ahora cientos de kilómetros alejado o alejada de donde te encontrabas originalmente. Seguro te preguntarás qué ha ocurrido. ¿Habrá sido una falla en la Matrix, como le llaman? ¿Habrás entrado a un portal dimensional de esos en los que muchos afirman haber entrado por error y haber realizado viajes en el tiempo? En el caso de Carlos, podríamos creer que esto fue lo que le ocurrió, que entró por accidente en un portal dimensional, el cual lo trasladó 2 días y medio en el futuro. Hemos revisado varios casos similares en el canal, incluso uno enviado por un suscriptor mío. Pero en el caso de Carlos, hay un elemento que no estuvo presente en esos otros casos. El objeto volador que vieron los campesinos y que, según el reporte militar, había quemado el pasto y quebrado los árboles cerca de la localización de Carlos. Nuestro amigo teme que le hayan extirpado algo en ese tiempo, pero no un órgano vital, pues todo habría sido reflejado en los análisis que le hicieron y no fue así. Estaba todo aparentemente normal dentro de su cuerpo. Pero, ¿qué tal que le sacaron algo pequeño? Algo que no es perceptible en una radiografía o un encefalograma. Ahora piénsalo del otro lado. ¿Qué tal si introdujeron algo en él? Algo imperceptible por nuestros ojos y máquinas humanas. Si no, ¿para qué lo habrían querido los tripulantes de esta nave extraña? Otra pregunta que queda abierta con el relato es, ¿qué habría pasado si Carlos hubiera tomado el camino de la izquierda? ¿Hubiera vuelto todo a la normalidad? ¿O hubiera ocurrido algo peor? Sin duda, hay muchas cosas que exigen una explicación en este relato, pero ni el mismo Carlos lo sabe a ciencia cierta. En cuanto a la relación de los superiores del marino, uno creería que un gobierno como el norteamericano, el ruso o el norcoreano actuaría de esta forma tan opresiva, pero jamás creerías que un país latinoamericano tuviera tanto interés en ocultar este tipo de temas a la gente, y peor aún, que supieran muchas cosas sobre esto y prefieren callarlas. Porque sí, a Carlos le dijeron que no dijera nada,
pero como ya causó baja honrosa de la Marina, se siente libre de hacerlo, de comunicar a la gente qué es lo que ocurre en realidad allá afuera. ¿Qué habrá pasado con este militar mexicano durante las horas que estuvo desaparecido, que para él solo fueron 5 minutos? ¿Dónde estuvo? ¿Quién se lo llevó? Las respuestas que pueda maquinar tu mente son mucho peores que algunos casos antes narrados en el canal, y lo peor de esto es que seguramente una de esas posibilidades en realidad ocurrió. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Carlos haya entrado en una falla temporal como hay varios casos registrados? ¿Qué habría pasado si hubiera tomado el otro camino? ¿Habrá sido víctima de una abducción extraterrestre? Coméntalo abajo en la sección de comentarios. Dale like a este video si te gustó y compártelo con tus amigos amantes del terror y del misterio. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones, así como de seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Spotify. Si tienes una experiencia de terror que compartir, nuestro correo necronomiconrelatos@gmail.com está abajo en la descripción, así como el link para que compres mi novela Demonios de Luna Llena en Amazon. Esto fue El Grimorio de Rix y el caso del marino mexicano que desapareció durante 5 minutos. Nos vemos en la oscuridad.